Buenos días compañeros y tutor, mi nombre es Jonathan Steven Agüelo Gutiérrez y hoy les vengo a presentar la fase 3 prácticas simuladas. Vamos a darle respuesta al primer punto en donde tenemos que realizar una matriz LED bajo el estudiante que hayamos elegido. En mi caso elegí el estudiante número 2 con un número mínimo de 3 y un número máximo de 14. Una vez dicho esto nos dirigimos la view en el cual vemos aquí en la parte izquierda vemos la parte de la simulación y a la parte derecha el diagrama de bloques, en donde miramos que está definido columnas y filas y vamos a mirar. Tenemos que entonces mínimo 3, máximo 14 en columnas y en filas tenemos que el mismo proceso. ¿Listo? Entonces, dentro de un case structure vamos a meter uno el panel de LEDs con un array. Este tiene que ir basado en un falso. Aquí afuera tenemos el panel de LEDs y el panel en columnas y en filas, perdón. Tenemos un local de un LED a encender y otro local, un local de entrada y un local de salida. ¿Listo? Y una constante en uno. Una vez realizado esto, colocamos un while loop. Dentro de él va a estar otro array donde de este sale un local del panel de LEDs, digo, entra y sale dentro de un local de columnas menos un 1 en un 5, este se llama un random number, el cual va conectado a nuestro array. Luego tenemos la fila con el mismo proceso. Y una constante, esto que nos va a hacer que cualquier número al azar se pueda leer en el este. Luego, todo LEDs a encender con un total de LEDs, con un local de total en LED, mayor o igual o mayor y diferente a esto, y nos finaliza el circuito. Entonces, ahora vamos a probarlo con las situaciones que me planteé en el trabajo. ¿Listo? Entonces nos vamos después de la tabla y decimos que si tres columnas y tres filas nos da, y vamos a encender cuatro LEDs, nos creará una matriz de tres LEDs de tres columnas y tres filas donde se encenderán cuatro LEDs de manera aleatoria. Entonces 3, 3 y aquí elegimos cuatro LEDs. Entonces le damos en OK y le damos en iniciar. Le podemos ver, nos encendió 4 LEDs en una de 3 por 3, una matriz de 3 por 3. Entonces nuestra segunda situación dice que lo vamos a hacer ahora con 14 columnas, 14 filas y 81 LEDs encendidos. Le damos en OK y lo volvemos a simular. Una vez podemos darnos de cuenta, hay 14 por esta parte, 14 por esta parte y nos saca un LEDs aleatorios. Como podemos ver en la imagen no son lo mismo que nos bota en la simulación. Entonces nuestra segunda dice que es una columna de 8. Voy a crear una columna de 8 por una columna por 7 filas, perdón. Vamos a encender 25 LEDs. Damos en OK de nuevo y iniciamos la simulación. Como nos damos de cuenta, nos crea un panel, o sea que es correcta la simulación que estamos realizando. Ahora, como el dato de las columnas y el de las filas que ingresamos, en este caso columnas 20 y filas 16, y LEDs a encender 25, entonces ingresamos mal, el software lo corrige y se crea una matriz 14 por 14. Vamos a probarlo entonces. 20, 20 y LEDs a encender. Le damos en OK y si mira, él mismo no lo corrigió. Entonces lo vamos a volver a realizar. 20 y 20. Pero él mismo nos lo va a corregir y nos va a crear una matriz con 25 LEDs encendidos. Entonces, ahora vamos a realizar una columna de 4 por una fila de 4 como el dato de los LEDs y vamos a encender 81 LEDs. Entonces 4, 4 y 81 LEDs. Entonces nos dice que como el dato de los LEDs a encender es superior, el este lo tendrá que corregir. ¿Cómo lo corrige? Se crea una matriz
y se encienden los 16 LEDs. O sea, se crea la matriz de 4x4 y no va a encender los 81 LEDs porque es imposible que haya 81 LEDs. Entonces, miramos esta parte de aquí y no lo corrigió. 16 LEDs a encender. ¿Listo? Luego, seguimos con la siguiente. Tienen 5 que algo. Ahora sí, qué pena. Lo había quedado mal. Entonces, una vez ya vista la simulación, podemos ver que lo que planteamos aquí en la práctica nos sale igual que en la teoría. Entonces, por último, tenemos que si se crea una matriz de 3 columnas y 4 filas donde se enciende aleatoriamente 2 LEDs. ¿Listo? Entonces, 3 columnas, 2 y 4 filas. Le damos en OK y vamos a encender 2 LEDs. OK, nos generaron 2 LEDs. Luego, dice que, o un ejemplo que les voy a plantear, 2 y 1. El mismo no lo está corrigiendo, el software no lo corrige. Aquí podemos colocar que se prendan 5 LEDs. Si se pudiera prender. En caso de que no se pudieran prender, como lo mismo en el caso pasado, él mismo no lo va a corregir. Listo. Entonces, dando una solución a esto, pasamos al siguiente. ¿Qué nos dice que tenemos que crear? Realiza un instrumento virtual que le permita al usuario hacer cálculo de inductancia equivalente para inductores en serie y paralelo. El usuario debe poder establecer un arreglo en el cual podrá arreglar o eliminar elementos sobre el cual se va a calcular la inductancia equivalente. Incluya un recuadro con las instrucciones para usar el instrumento virtual. Entonces, vamos a cerrar el de los LEDs y vamos a abrir el de la calculadora, como en este caso lo llamé. Control E para abrir el panel. Entonces, una vez estando aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a crear el panel de las resistencias, como lo podemos ver aquí. Lo vamos a conectar a un array, más específicamente al array size, o en este caso este de aquí, en el cual irá conectado a la base del panel, irá conectado un sumando más una resistencia equivalente en serie. ¿Listo? Vamos a crear un panel o número de filas que vamos a tener. Entonces, vamos a crear primero el de eliminar. Entonces, en esta parte creamos un botón en el cual vamos a colocarlo aquí. Se va a llamar OK button. Nosotros le colocamos en este caso eliminar. Creamos un local de resistencias. Le agregamos una constante 1 y le damos en una salida de un local de resistencia. Luego conectamos el arrays y el número de filas lo conectamos a un -1. Una vez generado esto, ya tenemos nuestro botón de eliminar, como vamos a ver en la simulación. Vamos a darle agregar, agregar, agregar y luego eliminar. ¿Listo? Luego seguimos con el de agregar. De agregar fue un poquito más sencillo de realizar, pues básicamente creamos el botón de agregar igual que en el de eliminar. Una vez hecho esto, creamos un local resistencia, una local de las resistencias con otro array, específicamente el array subset. Creamos un nuevo valor. ¿Esto para qué va a ser? Para que cada vez que nosotros agreguemos esto, nos pueda botar un nuevo valor una vez esté simulado, como lo podemos ver en este caso. Eliminamos esto y luego nos vamos a lo último, donde vamos a crear un for loop donde vamos a crear una constante dame 5 que se me olvidó el nombre de este, creo que es un indicador de subida. Entonces, en corriente conectamos el array, luego bajo la resistencia, bajo un local de resistencia que también irá conectado, luego creamos un divisor y este divisor va a ser sobre una constante 1. Luego de eso vamos a sumar, el cual irá conectado a nuestro indicador y a nuestra división. Una vez creado, vamos a la salida.
aquí entonces de esta salida nos da una división sobre una constante 1 y una resistencia en equivalente en paralelo. También bajo este concepto creamos una salida o un final. Listo, entonces ahora una vez planteado el diagrama de bloques nos vamos a la simulación. Cerramos este, abrimos este en grande y entonces comprobamos si agregamos, nos está agregando, nos está sumando y nos está realizando la división para el equivalente en paralelo. Está eliminando y está parando la simulación. Entonces ahora nos vamos a plantear los ejercicios que yo realicé. 5, qué pena. Acá. Como podemos ver, se coloca la simulación como tal no lo pide la guía activas. Entonces empecemos. Tenemos, en mi caso, utilicé valores pares en el primer ejercicio. Entonces 2, agregamos, también 4, agrega, perdón, no la iba a simular. Entonces agregamos otra vez de nuevo el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Para un total de 42 en serie, están 42 ohms y en paralelo 8,816327 ohms. Corroboramos, se encuentra bien. Entonces, el segundo que vamos a realizar, entonces, eliminamos. Entonces, el primero dice que es 45, lo agregamos. El segundo dice que es 41, lo agregamos. Segundo que dice, el tercero, perdón, dice que es 21, lo agregamos. Y por último, el 19. Nos da un total de 126 ohms en serie y en paralelo nos da 6,8096 ohms. Correctamente, igual que nos lo bota aquí la simulación. Nos vamos con el tercero, en el cual elegí resistencias. Entonces eliminamos valores de algunas resistencias con las que he trabajado. 220, agregamos la básica de 100 y una de 320 ohms. Pero no agregué la de 100. Y una de 320 ohms. Listo. Entonces, nos da un total de 640 en serie, 640 en serie, y un total de resistencia equivalente en paralelo de 56,5916. Perfecto. Entonces, ahora nos vamos al cuarto ejercicio, que es donde trabajé con unas resistencias de mayor tamaño, como de 1000. Entonces, eliminamos las anteriores, creamos dos resistencias de 1000, tun y tun. No es necesario. Entonces nos bota, en serie nos bota que son 2000 ohms y en resistencia en paralelo 500 ohms. ¿Listo? Entonces ahora nos vamos con la tercera, que son, eliminamos una de 1000, agregamos una de 500 y una de 2000. Entonces son 3500 en serie y 285,714 en paralelo. Entonces nos vamos con el último ejercicio, que nos dice, en este caso utilicé como el 10, pero eliminamos, utilizamos el 10, 20, 30 y 50. Una vez agregado nos bota que en serie es un total de 110 ohms y en paralelo son 4,91883 ohms, dando así por finalizado las dos simulaciones.